¿no? Lo cual socializamos, decíamos que el hierro en particular, en disolución, puntualmente creo que el hierro 2 o hierro 3, no sé acá, hierro 3, en disolución es totalmente translúcido, pero cuando es tratado con un ligando, que es una especie capaz de generar enlaces dativos o enlaces de coordinación, genera un complejo, y los complejos tienen esa propiedad que son muy coloreados. Entonces, una especie que no se podía seguir en el visible, nosotros ahora la podemos seguir. Cuando yo digo seguir, es analizarlo por un espectrofotómetro en el rango visible. Y si se puede analizar en el rango visible es porque la disolución es coloreada. Si la disolución es incoloreada, tendríamos que irnos al ultravioleta. Incluso muchas veces hasta en el ultravioleta no podemos cuantificarlo o no podemos identificarlo. Entonces, existen este tipo de ligandos, estas especies que son capaces de generar complejos con algunos metales y me generan una especie colorida que se puede seguir ahora por ultravioleta visible. En el ejercicio plantean de que el hierro, con este ligando, el 1,10-fenantrolina, genera un complejo que absorbe los 510 nanómetros. Perfecto, absorben el visible. Entonces, ¿cómo se prepara la muestra? Toman 25 mililitros de la muestra problema, que en este caso es una muestra de agua subterránea, y lo tratan con el ligando y lo aforan hasta 50 mililitros. O sea que yo voy a tener 50 mililitros de disolución, independiente que yo haya agregado 25 mililitros de la muestra. Pero como yo agrego el ligando y después lo aforo con agua destilada, tengo 50 mililitros de disolución. Esos 50 mililitros de disolución lo llevo al espectrofotómetro, en el cual ya está fijado a 510 nanómetros, y me entrega el valor de la absorbancia, que es un valor de 0,203. Listo, yo tengo el valor de la absorbancia de la muestra problema, que yo sé que la preparé. 25 mililitros de la muestra problema, más el ligando, más agua destilada, y preparé 50 mililitros de disolución. Me entregó un valor de absorbancia. Ahora, como analistas generaron un set de disoluciones estándares o patrón a base del estándar añadido, y con eso se le mide la absorbancia, ¿no? Pero todos se prepararon de la misma forma como se preparó la muestra del problema. Si ustedes analizan, tienen 4 matraces. A los 4 matraces de 50 mililitros cada uno, a los 4 matraces se le agregó 25 mililitros de la muestra. O sea que todas las disoluciones van a tener una cantidad de la muestra problema, ¿ok? Pero yo no sé la concentración, o sea, no puedo imaginar cómo puede ser la variación de la cantidad de la muestra problema con su absorbancia. ¿Por qué? Porque no la conozco, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer? Yo puedo agregar cierta cantidad de un estándar, y si yo agregué el estándar, independiente si lo llevo a 1, 2, 3, 4, 20 mililitros, 50 mililitros, yo sé la cantidad del estándar que añadí y sé la concentración en el estándar. Entonces puedo saber a la concentración que quedó el matraz, independiente que ya tenga muestra problema. ¿Ok? Independiente de la muestra problema. Yo puedo saber la concentración del matraz en base a la cantidad del estándar que yo añadí. Por eso que son importantes los estándares, porque si yo conozco la concentración y conozco el volumen que añadí, sé la cantidad de moles, o la cantidad en gramos, o la cantidad en miligramos de la especie que yo estoy adicionando, ¿vale? Entonces, todos los matraces tienen 25 mililitros de la muestra, todos los matraces tienen una pequeña cantidad de ligando para generar el complejo, y a cada uno de los matraces se le agregaron diferentes cantidades del estándar. ¿Okay? ¿Qué concentración tiene el estándar? Aquí el ejercicio me la establece. 1000 miligramos por litro, ¿vale? Cada uno de ellos tiene una pequeña cantidad del estándar, se prepararon las disoluciones, que son 50 mililitros, y se llevan al equipo, ¿no? Esta primera que está aquí es el primer valor, o el primer enunciado del ejercicio me lo establece, ¿no? Cómo preparar una muestra problema. Como no tiene estándar, por eso le decimos estándar cero, ¿vale? Y al resto de matraces, pues, fueron llevados al espectrofotómetro y me arrojó cada uno de estos valores de absorbancia. ¿Okay? Entonces, yo puedo ahora determinar la concentración que me quedó cada una de esas disoluciones en base a la cantidad del estándar que yo añadí. ¿Okay? Aunque todas tengan muestra problema, sí, pero es el mismo valor constante, no he cambiado el valor y necesito que sea así. Porque si cambian los valores o los volúmenes de la muestra añadida, no voy a tener los parámetros constantes, no va a ser lineal mi curva. ¿Por qué? Porque voy a tener adiciones de diferentes cantidades de una especie. Pero si yo controlo el valor, controlo la cantidad, ese valor me va a permanecer constante y me va a ayudar a la hora de cuantificar la cantidad de muestra problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuerdan que en la clase pasada, vamos a hacer esto.
Recuerdan que en la clase pasada lo que hicimos fue determinar la concentración de las disoluciones en base a la cantidad del estándar que yo he añadido, ¿no? Vamos a disminuir acá. Ahí. En base al estándar o a la cantidad del estándar añadido. ¿Cómo? Aplicando la ecuación de dilución. Yo sé que la concentración del estándar es 1000 miligramos por litro porque el ejercicio me lo establece. El volumen que yo añadí, la cantidad de adición del estándar que yo he realizado. El volumen 2 es el volumen del matraz de aforo, que en este caso son 50 mililitros. Todas las disoluciones van a estar preparadas en 50 mililitros de disolución porque los matraces son de 50. Yo no puedo utilizar un matraz de 50 y solamente tener 28 mililitros de disolución. No, la idea de un matraz aforado es tener un volumen constante y un volumen conocido con exactitud. Y la concentración 2, o sea, para despejar esta ecuación, y la concentración 2 es la concentración a la cual queda cada uno de estos matraces o de estas disoluciones en base a la cantidad del estándar que yo fui añadiendo. Nosotros resolvimos esa ecuación y para el primer caso, como yo no añadí estándar, la concentración del estándar era 0, ¿no? Para el segundo matraz o estándar 1, yo agregué 1 mililitro. Si nosotros resolvemos la ecuación, aquí está resuelta, ¿no? 1000 miligramos la concentración por la alícuota de 1 mililitro sobre los 50 mililitros de disolución. Eso me da una concentración de 20 miligramos por litro, la segunda de 40 y la tercera de 60. Eso es lo que yo preciso ahora para construir mi curva de calibrado. En esto quedamos la clase pasada, ¿no? Entonces vamos a recapitular para que regrese como el conocimiento que vimos en la clase pasada. Señalamos los datos, me voy a insertar, gráficas, me voy a XY dispersión y me voy a la de los puntos, esa que está aquí, ¿vale? Que es la misma curva que tengo arriba, ¿no? Sino que quiero recordarle la ruta para construir la curva. Entonces, es esa curva que está aquí. Así quedamos la clase pasada. Esto es curva de calibrado. Vamos a colocarle aquí adición estándar. Vale, ya ustedes conocen mis siglas, ¿ok? Entonces, en el eje de las X va a estar graficada o va a estar reportado los datos de la concentración en base al estándar. Aquí la concentración es en miligramos por litro. Es lo mismo que partes por millón, ¿no? Miligramos por litro. Y en el eje de la Y va a estar graficado lo que es la absorbancia. Recuerden que yo les decía, cuando empezamos a conversar del método, que la gráfica no parte del origen de 0,0. Claro que no, porque ya hay cantidad de la muestra problema. ¿Cuánto? 25 mililitros. Ahora no es relevante a la hora de construir la curva, es relevante a la hora de determinar la concentración. Entonces, por eso, la curva no parte del origen, tiene un valor bastante considerable después del 0,0. ¿Okay? Y claro, porque es que ya tiene adición de la muestra problema, ya tiene adición de especie que a esa longitud de onda, a 510 nanómetros, ya absorbe. Entonces, por ende, ya tiene cantidad de absorbancia asociado, que es a la cantidad de la muestra problema. Pero todos los datos tienen esa misma cantidad, o sea que todos los datos están desplazados a un cierto valor de absorbancia que está asociado a la cantidad de la muestra problema. Entonces, chicos, a mí me interesa ahora conocer el cuadrante en el eje negativo de las Y, ¿no? Entonces yo señalo, miren que ya medio señalé el eje aquí y se me apareció este cuadro de diálogo. Entonces, me dice que el valor mínimo es 0, o sea, este valor que está aquí. Y yo me interesa conocer valores negativos, no sé, voy a decir menos 15. Vamos a ver. Incluso yo creo que más, menos 20. ¿Para qué esto? Para que la gráfica me empiece a graficar valores negativos, ¿no? Creo que un poco más. Vamos a colocarle 25. A mí me interesa la curva, no se preocupen. Esta parte es como para mostrarle la gráfica. A mí, en estos momentos, la información relevante me la va a dar la ecuación. Pero yo quiero mostrarle cómo se ve cuando uno hace el intercepto y todo. Entonces, al igual que los ejercicios de la clase pasada, que en algún momento trabajamos como estándar externo, a mí me interesa conocer la ecuación de la recta. La ecuación de la recta me dice la relación que existe entre la señal analítica y la concentración.
¿vale? Eso es la ecuación de la recta, en el rango que estamos trabajando. Entonces, vamos a agregar la línea de tendencia, miren, lineal, que me grafique la ecuación, o que me entregue la ecuación de la recta, y me entregue el valor de R cuadrado, ¿no? La relación. Aquí tenemos, jóvenes. Esa es la ecuación que yo preciso en estos momentos para determinar la cantidad de especies absorbentes diferente al estándar añadido. El estándar yo lo conozco hasta esta parte. Miren que la cantidad del estándar añadido me da una buena relación. Entonces, aquí es donde uno aplica un poco el conocimiento o la parte tangible del método, ¿no? Si nosotros extrapolamos esta curva, cuando digo extrapolarnos, es irnos a valores que no están dentro del rango graficado. En el método estándar externo, nosotros intrapolamos, o sea, hacemos una interpolación dentro de la curva. Entonces, si nosotros extrapolamos la curva hasta el eje donde se corta X, o sea, planteando que Y igual 0, la magnitud que yo voy a encontrar en el eje de las X me va a dar idea de la cantidad de moléculas absorbentes que había a diferencia del estándar, o sea, la cantidad de la muestra problema. ¿Okay? Si yo extrapolo, digamos, hasta acá, hasta el valor donde se corta el eje de las X, o sea que Y debe ser 0, para cortar aquí, el valor de Y debe ser 0. Miren que a medida que baja Y, si yo sigo extrapolando la curva, me va a dar el valor donde se corta X, pero Y debe ser 0. Este valor en magnitud va a ser la cantidad o el valor de la muestra problema que estaba en cada uno de esos matrices. Si la adición de la muestra problema yo la variaba, o sea, una agregaba 24 mililitros, en otra 25, en otra 26, o sea, no tenía control de eso, obviamente la curva que nosotros vamos a obtener no va a ser una línea recta. Para que sea recta, la cantidad de la muestra problema debe ser constante. Y obviamente la adición del estándar también debe ser con bastante precisión, ¿no? Entonces, chicos, de aquí vamos a plantear la ecuación, me voy al pizarrón y terminamos el ejercicio, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Todo claro, profe. Perfecto, entonces me voy al pizarrón y terminamos el ejercicio, ¿no? Permiso. Bueno, chicos, ¿se observa el pizarrón? Profe, la solicitud que se le hizo la clase pasada de cambiar la cámara para que se vea mejor la calidad, disculpe. ¿No se ve mejor? ¿No se ve bien? Se ve pixelado. ¿Mucho? Profe, porque apenas está acomodando, pero se ve bien. Sí, apenas está enfocando, ¿no? Porque acabo de colocar la cámara nada más. Pero yo creo que ella debe mejorar y yo creo que la veo acá, la veo relativamente bien. Ustedes me dicen, ¿no? Ah, ¿Se bueno, ve bien? yo la veo bien. Sí, Cuando empiece a escribir yo Claro. sigo. Bueno, entonces, perfecto, sí. Entonces, mire, vamos a colocar la curva, ¿no? Vamos a hacerla lo más representativa posible, ¿no? Aquí tengo mis datos. Acá tenemos la absorbancia y aquí tenemos la concentración del estándar en base al estándar, ¿no? En miligramos por litro. ¿Vale? La ecuación que me entregó el Excel en este caso tiene un 0,0077 por X más 0,2063. Vale, esa es la ecuación que me entregó ahora que nosotros estábamos resolviendo o graficando los datos que me entregó el ejercicio, ¿no? Entonces, chicos, lo que siempre les he planteado, esta tendencia que nosotros tenemos aquí es la absorbancia en base al estándar, no la tendencia, ese perfil. Como es de la misma especie absorbente, nosotros podemos decir, ok, si nosotros seguimos extrapolando hasta el valor donde Y se hace 0, yo elimino, digamos, la cantidad de la especie del estándar que está asociado y el valor en magnitud que yo encuentro acá
va a ser la concentración en base a la cantidad de la especie que yo había adicionado, o sea, la cantidad de la muestra problema, ¿ok? ¿En qué unidades me va a quedar esa concentración? En las mismas unidades con las cuales yo estoy determinando el perfil. Si el ejercicio me plantean la adición del estándar en milimolar, ¿ok? La concentración de la muestra problema que ustedes determinen aquí va a ser en milimolar. Si el ejercicio se lo plantea en miligramos por litro, o sea, partes por millón, la concentración de la muestra va a estar asociada a partes por millón. Ustedes ya después pueden empezar a hacer factores de conversión para pasarlo de una unidad a la otra, pero ya eso es lo de menos, ¿no? Entonces, chicos, yo necesito... ¿Se expresa en valor absoluto? Dígame. No le escuché, estimado. Profe, que si se expresa en valor absoluto, o sea, no es positivo Claro. ni negativo. A mí, la parte negativa me da simplemente porque estoy en el cuadrante negativo de la Y, ¿no? Pero eso es algo matemático nada más. A mí me interesa, por eso siempre le he dicho en magnitud, no me interesa el signo. Vale, siempre va a ser positivo, claramente, ¿no? Solo que como está asociado a una parte gráfica, donde estamos determinando la concentración, no va a dar negativo, ok, pero me interesa es solo el valor absoluto. Es simplemente una asociación matemática, ¿vale? Pero nos interesa siempre va a ser el valor positivo, porque no existen valores en concentración negativa, ¿no? Entonces, chicos, yo necesito determinar el corte en el eje de las X, saber el valor de X, ¿no? Para determinar el valor de la X, como es un corte en el eje, nosotros necesitamos hacer que Y sea igual a 0. Entonces la ecuación me queda como 0 igual a 0,0077 por X más 0,2063. ¿Vale? Yo necesito despejar X. Entonces, este valor que está sumando pasa al otro lado a restar. Ahí está el valor negativo, ¿no? Entonces, X va a ser igual a menos 0,2063 y este valor que está acompañando a la variable dependiente que es X, o sea, la pendiente lo que está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir sobre 0,0077. ¿Quién me ayuda con ese cálculo, por favor? Profe, disculpe, ¿puede colocar lo que está en rojo en negro? Es que no lo veo muy bien. Ok. Entonces tenemos que 0 igual a 0,0077x más 0,2063. Profe, eso da 26,79. Enseguida me lo recuerdan, por favor, que estoy resolviendo esto nuevamente. Ahora sí, ¿cuánto da? 26,79. 26,79. No, con el signo negativo, pero nos interesa en la magnitud. Entonces, X va a ser igual a 26,79 miligramos sobre litro, ¿no? Vuelvo y les repito, las unidades me quedan en base a la concentración del estándar que yo he añadido. Si a mí el ejercicio me dice, entrégueme los valores en molaridad, ok, yo después paso esos valores a molaridad, no haciendo factores de conversión. Pero miren, chicos, esta es la concentración. Recuerden que todos están preparados en un matraz de 50 mililitros. ¿Okay? Esta es la concentración de la muestra problema en el matraz de 50 mililitros. Pero entonces, ¿qué cantidad real había de la muestra problema en cada uno de los matraces? 25 mililitros. 25 mililitros. Entonces, vamos a recordar nuevamente lo que les quiero decir. Esta es la concentración de la muestra problema. Y recuerden que todos los matraces son de 50 mililitros y todos los matraces tienen 25 mililitros de la muestra problema. Por eso no hago la representación de los 5 matraces, sino de uno solo. Esta cantidad que yo tengo aquí es la concentración que tienen todos los matraces de 50 mililitros que yo llevé al equipo, porque todos los matraces tienen la misma cantidad de la muestra problema. Pero ojo, no es la muestra real, fue la muestra que yo llevé al equipo. ¿Okay? Entonces recuerden que todos esos matraces, ellos tenían 25 mililitros de la muestra problema. Entonces yo necesito determinar la concentración de estos 25 mililitros, no la concentración del matraz de 50 mililitros. ¿Cómo lo hago?
¿Quién me dice? ¿Y si coloca con la ecuación de C1 por B1 igual a B2 por C2? Correcto, es una dilución. Estamos haciendo dilución, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo por aquí abajito. Ya yo sé, como siempre les he dicho, bauticen. Digamos que estos 25 mililitros van a ser la muestra problema. Entonces, concentración de la muestra problema por el volumen de la muestra problema va a ser igual, digamos, a la concentración de la muestra que llevamos al equipo con el estándar por el volumen de la muestra con el estándar, ¿no? Digamos, lo quiero bautizar de esta forma. Entonces, miren, esta concentración que yo determiné aquí es la de este matraz, o sea, la concentración de la muestra con el estándar. El volumen de la muestra con el estándar es esa que tengo en este matraz, o sea, 50 mililitros. El volumen de la muestra problema fue la cantidad que yo añadí a cada uno de esos matraces, o sea, 25 mililitros. Y la concentración de la muestra problema va a ser la incógnita, la que nosotros necesitamos determinar. Entonces, despejemos. Concentración de la muestra problema va a ser igual a la concentración de la muestra con el estándar por el volumen de la muestra con el estándar sobre el volumen de la muestra problema. ¿Vale? Si nosotros reemplazamos, sería concentración de la muestra con el estándar 26,79. Coloquemos las unidades, miligramos por litro, por el volumen de la muestra con el estándar, que era cada uno de los matraces, 50 mililitros, sobre el volumen de la muestra problema, la cantidad de la muestra problema que yo le añadí a todos los matraces, que es 25 mililitros. Cancelamos mililitros con mililitros y me va a quedar en las mismas unidades del estándar. ¿Cuánto me queda, chicos, la concentración? Sí, 53.58. 53.58 miligramos por litro. Listo, jóvenes. Esa sí es la concentración de la muestra de agua subterránea. ¿Ok? Esa es la concentración de la muestra problema. No esta. Esta fue la que yo llevé al equipo. Yo quiero enfatizar mucho en esta parte porque en algunos casos ya se considera que al determinar por extrapolación el valor de la concentración es el valor, la concentración de la muestra problema. Y no, es la concentración de los matraces. ¿Ok? Y los matraces, bueno, ustedes construyen el ejercicio, ustedes construyen la metodología, o ustedes analizan el ejercicio. En los matraces, ¿cómo se construyeron la disolución o cómo se hizo la disolución? A partir de 25 mililitros de la muestra, la que yo necesito cuantificar. Tiene una pequeña cantidad de un ligando y después se aforó con agua y se agregó un estándar y se aforó con agua. Pero todos los matraces tenían la misma cantidad de la muestra problema. Entonces, había que tener en cuenta, ¿sí? ¿Podría por favor bajar un poquito la cámara porque no se ve? ¿Ahí? Eso, muchas gracias. Ahí está, perfecto, no hay nada. Entonces, jóvenes, siempre tengan en cuenta esa partecita. ¿Cómo se prepara esta disolución? Recuerden y les recapitulo en esta parte. El equipo no identifica lo que está haciendo. El equipo solamente mide una señal. El equipo perturba la muestra y entrega un valor. El equipo no sabe, lo que pasa es que los chicos de farmacia construyeron una disolución agregando 25 mililitros nada más, entonces la concentración me va a arrojar este valor. No, el equipo me dice, ok, tú me traiste una disolución, yo te entrego la absorbancia. Tú me traiste una disolución, yo me entrego la absorbancia, ok. Hiciste las 5 disoluciones, aquí están las 5 absorbancias. Ya después viene el trabajo de ustedes como analistas. ¿Vale? Chicos, ¿alguna pregunta? Profe, ¿podría volver Bien. a repetirlo? Es que no podía ver el tablero. ¿Qué cosa necesita que repites, no? O sea, estoy perdida desde donde dice 26,79 miligramos sobre el litro. Ok, Porque no me esta es la dejó ver. concentración. ¿Por qué no la dejé ver? No, o sea, no se veía. Ok. Este valor que usted me está diciendo donde quedó perdida es la cantidad de muestra problema que hay en esta disolución. ¿Ok?
o la concentración de la disolución que está dentro del matraz de aforo. ¿Okay? Pues la extrapolación me dice, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta gráfica? La gráfica me dice, ok, de aquí en adelante lo positivo en X va a ser la relación que de absorbancia versus el estándar añadido. Si yo hago una extrapolación, yo puedo determinar la cantidad de la especie sin necesidad del estándar, o sea, la cantidad, el exceso de muestra que había antes de hacer la adición de cada uno de los estándares, ¿no? Al hacer la extrapolación, yo determino que la cantidad de la muestra que existía en los matraces era de 26,79. O sea, en el matraz existe una cierta cantidad de la muestra problema más una pequeña adición del estándar. Esta es la relación de la adición del estándar. Por extrapolación yo determino la cantidad de la muestra problema que hay en el matraz, ¿vale? Pero el ejercicio plantea y yo determino la cantidad de la especie, en este caso de hierro, que hay en este matraz. Pero este matraz está constituido con 25 mililitros de la muestra problema, más el ligando, más el estándar y lo aforo con agua. En pocas palabras, tengo 50 mililitros de disolución. Esta es la concentración a la cual está los 25 mililitros de la muestra problema, pero aforado a 50 mililitros. Y yo necesito encontrar la concentración de los 25 mililitros de muestra problema que tienen todos los matraces. ¿Ok? Todos los matraces, si te das cuenta en el ejercicio, tienen 25 mililitros de la muestra problema. ¿Vale? Entonces, ¿cómo planteamos? Yo sé que esta es la concentración a la cual se encuentra los 50 mililitros de disolución. Pero necesito determinar son los 25 que yo adicioné de muestra problema. ¿Cómo lo realizamos? Aplicando la ecuación de dilución. Porque eso es lo que estoy haciendo, una dilución. 25 mililitros de una muestra problema y lo aforo hasta 50 mililitros. En el aforo, bueno, agrego otras especies, no importa. Pero eso en disolución a nivel general, eso es lo que está sucediendo. 25 y lo aforo hasta 50. Planteo la ecuación, yo la bautizo, yo no sé cómo la hagan ustedes. A mí me gusta bautizarlo porque si bautizo, identifico cada uno de los términos y no me confundo. Yo lo bautizo de esta forma. Concentración de la muestra problema, o sea, los 25 mililitros, por el volumen de la muestra problema, que son los 25 mililitros. Va a ser igual a la concentración de la muestra con estándar, que es el matraz, por el volumen de la muestra con el estándar, que es el matraz. ¿Ok? Despejo que lo que me interesa es determinar la concentración de la muestra problema. Al despejar, si te das cuenta, el volumen de la muestra problema que está multiplicando pasa a dividir, que es lo que está sucediendo acá. Utilizo la ecuación y reemplazo. ¿Okay? A reemplazar cada uno de los valores y realizar la operación matemática, determino que la concentración de la muestra problema es de 53.58 miligramos por litro. Y si ustedes analizan algo, 25 mililitros de la muestra problema y lo aforé hasta 50, significa que el factor de dilución, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería el factor de dilución en este caso? ¿Qué tanto diluí la muestra? Si yo tengo 25 mililitros y lo llevo hasta 50. El doble. El doble, el factor de dilución es 2. Entonces lo único que nosotros teníamos que hacer era multiplicar este valor por 2. Ustedes se dan cuenta del factor de dilución, mírenlo. 50 entre 25 es 2. ¿Vale? Pero siempre es bueno realizar la ecuación para evitar que de pronto se nos haya pasado algún detallito, ¿no? Entonces, chicos, de esta forma se resuelven las diferentes metodologías cuando yo no conozco la matriz en la cual se encuentra mi analito, ¿ok? O la matriz de la muestra problema. Porque a mí me llevan, es una muestra de agua subterránea. Eso posiblemente tiene cualquier otra cantidad de minerales. Yo no puedo intentar hacer un blanco con todos los minerales porque no sé cuáles son los constituyentes reales que tiene esa muestra en particular. Pero entonces digo, ok, si yo sé lo que quiero analizar, preparo una disolución estándar de la especie que quiero analizar y hago pequeñas adiciones. Así como yo le mostré en el espectro de absorción la clase pasada, donde si yo adiciono cantidades de referencia o pequeñas cantidades del estándar, pues enriquezco la muestra, la señal del componente que quiero analizar es la única que va a crecer. Porque es la única que está aumentando en proporción, es la única que está aumentando en cantidad. ¿Vale? Entonces nosotros podemos utilizar esta metodología cuando no conocemos la matriz de la muestra problema. ¿Preguntas, jóvenes?
Sencillo, ¿no? No hay nada del otro mundo. Ahora vamos a complicarnos un poco más la vida. ¿Qué tal que yo les digo que puedo determinar la concentración de dos analitos presente en una muestra de problema y lo puedo determinar simultáneamente? ¿Cómo se determina o cómo? El tipo de metodología que nosotros hemos realizado hasta ahora es una regresión lineal simple, ¿no? Solamente hacemos una regresión lineal o mediante el ajuste lineal que obtengo de la señal del equipo con el estándar, yo puedo determinar ahí la relación entre la absorbancia, en este caso, que es mi señal, versus la concentración. Y por interpolación o extrapolación determino la concentración. Pero yo puedo determinar dos componentes, cuantificarlos. Los dos componentes en una muestra en particular o en una misma muestra. O sea, yo puedo determinar mezclas de especies absorbentes. Mezcla de especies absorbentes aplicando regresión lineal múltiple. ¿Okay? Entonces, antes de empezar a explicar el método, yo les voy a hacer un pequeño gráfico del espectro de absorción de dos componentes. El espectro de absorción, recuerden que es longitud de onda en nanómetros, y voy a determinar su absorbancia. Digamos que yo tengo dos componentes puros. El componente A, que tiene su perfil energético. Digamos que es eso. Digamos, el componente puro de una de las especies de la mezcla, puro, tiene ese perfil, componente A. Y el otro componente de mi mezcla digamos que tiene este perfil, componente B. ¿Okay? Son dos especies diferentes. Cada uno de ellos muestran diferentes máximos de absorción. Perfecto. Digamos que uno tiene la coloración roja y el otro tiene la coloración azul. Profe, ¿Sí? lo que pasa es que no bien, pero está graficando la absorbancia en función de qué, de la longitud de onda. De la longitud de onda, sí, el espectro de absorción. ¿No se alcanza a observar bien? Gracias. ¿No se observa bien? Sí, señor. Sí. Sí se ve bien. Sí, solo que el internet de ella. Pero no importa, bueno, cuando aparezca en el video se va a aparecer súper bien, si lo necesitan comparar, ¿no? Pero bueno, chicos, miren, ¿qué es lo que estoy haciendo? El espectro de absorción. Observar el perfil energético. Un componente tiene unas propiedades físico-químicas diferentes al otro, ¿no? Perfecto. Si yo mezclo las dos especies, mezclar, no están reaccionando. Si reaccionan, esas señales desaparecen de cada uno de ellos y aparecen una nueva. ¿Por qué? Porque estoy convirtiendo dos especies diferentes en una totalmente diferente a las dos anteriores. Nosotros la espectroscopía la podemos hacer para hacer estudios cinéticos. O sea, seguir la reacción química, seguir y determinar incluso el orden de reacción o la velocidad de reacción. En este caso, me interesa analizar los dos componentes en la mezcla. Si yo mezclo los dos y voy al equipo y determino el espectro de absorción, lo que yo voy a encontrar es algo por el estilo. Ese espectro que yo veo arriba. Entonces, esta es la mezcla de A más B. ¿Ok? Si yo mezclo los dos componentes y preparo una disolución, una mezcla, y la llevo al equipo, yo voy a encontrar ese perfil. Ustedes me dicen, profe, sí, pero ¿cómo así? No entiendo. Si es una mezcla y los dos componentes mantienen sus propiedades físico-químicas, la mezcla me va a entregar máximos de absorción asociado a cada uno de los componentes que está en esa mezcla en particular. ¿Qué es lo que puedo observar aquí? Que sigue presentando un máximo de absorción que está asociado al componente A. Y también presenta otro máximo de absorción que está asociado al componente B. ¿Me entienden esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Profe, pero repite por favor que se me cortó y no escucha bien. Ok. Nuevamente. Tengo los dos componentes individuales. Cuando yo digo individuales, o sea, si yo solamente tengo B, los rojos no están. O sea, sería solamente el espectro B. Y el espectro A, si no está B, sería solamente lo que está en línea roja.
Ahora, son los dos espectros individuales. Cada uno de ellos, uno tiene un máximo de absorción a una cierta longitud de onda y el componente B tiene un máximo de absorción a otra longitud de onda diferente, ¿vale? Si yo mezclo los dos componentes, lo que yo voy a obtener es un perfil de esta índole, donde se mantienen máximos de absorción. Uno va a estar asociado al componente 1, al componente 2, y el otro va a estar asociado al otro componente, ¿no? Pero aparecen los dos simultáneamente. Entonces, yo puedo aplicar o empezar a pensar, analizar matemáticamente cómo puedo intentar predecir y determinar la concentración de este componente en esta mezcla y del componente B en esa misma mezcla. O sea, yo puedo determinar la concentración de A y de B presente en ese perfil energético que se está mostrando en el pizarrón. ¿Qué es lo que dice Beer en este caso? Beer establece que la absorbancia de una mezcla de especies de absorbente va a ser igual a la suma de las absorbancias de cada una de las dos especies o tres especies presentes en la mezcla o en la disolución. ¿Okay? En pocas palabras, o para hacerlo más sencillo, me va a decir, ok, la mezcla va a tener varios picos de absorciones máximos asociados a los diferentes componentes, porque es que es una mezcla, los dos componentes tienen sus propiedades físico-químicas. Si yo mezclo una especie de color rojo y una especie de color azul, ¿qué me da la disolución? Ustedes que morado. De pronto, morado, ¿cierto? Me va a dar un morado. ¿Por qué me da morado? Porque los dos colores están coexistiendo, no han reaccionado, están coexistiendo. Cada uno de ellos está absorbiendo cierta cantidad de energía y emite la que no absorbe. La energía que está emitiendo, nosotros no la vamos a asociar ni azul ni rojo, sino como el color morado, porque cada una de las dos especies está absorbiendo diferentes radiaciones y emite otra cantidad. ¿Okay? O sea que no se están perdiendo las propiedades físico-químicas. Entonces la mezcla va a tener, y va a decir, presenta máximos de absorción. Este máximo de absorción aquí va a ser la suma de la absorción del componente A más lo que absorba el componente B. Profe, que aquí no absorbe nada, no importa, vamos a tenerlo matemáticamente. Si no absorbe nada, significa que su coeficiente de absortividad molar es 0 y en la ecuación se me va a simplificar el proceso. No se preocupe. Ok, y el otro máximo de absorción, ese valor de absorbancia, porque es un valor de absorbancia, va a ser igual a la absorbancia del componente B más lo que absorba el componente A esa longitud de onda. ¿Ok? Pocas palabras, chicos. La absorbancia de la mezcla va a ser la absorbancia de A más la absorbancia de B. Y la absorbancia de la mezcla en este lado va a ser la absorbancia de B más la absorbancia de A. Listo, paren de contar. ¿Entienden? Sí, profe. Perfecto. ¿Ok? Entonces, yo puedo, simplemente para visionar mejor, separar el espectro como en dos regiones. Aquí yo la voy a llamar longitud de onda 1. ¿Por qué la llamo longitud de onda 1? Porque la observo de este lado, en la primera parte. Ustedes pueden llamarlo A, B, C, o X o Z, como ustedes quieren llamarlo. Lo que quiero decir es que aquí en esta longitud de onda ocurre el primer máximo de absorción. Y en esta otra longitud de onda ocurre el máximo de absorción 2. O sea, los dos valores máximos. Yo no puedo intentar predecir que los valores de absorbancia aquí, porque esos valores no están asociados a ningún punto máximo donde se cumpla la ley de Beer. Yo tengo que irme a los puntos donde los componentes individuales tengan sus máximos de absorción, porque esa es la contribución de ellos en la mezcla problema o en la mezcla de las dos especies absorbentes. Entonces, tengo dos máximos de absorción que están asociados a los componentes individuales y contribuyen a la absorbancia de la mezcla problema. Vale. Pero ahora tengo que buscar una ecuación matemática que me ayude a determinar la concentración de cada una de las especies. Vamos a plantearnos la ley de Beer. Yo voy a determinar la absorbancia de ese término y voy a buscar la absorbancia de este término. ¿Vale? Si yo les digo, y vuelvo y les repito, que la absorbancia de la mezcla va a ser igual a la absorbancia de este valor, sería A más la absorbancia de B. ¿Okay? Entonces, la absorbancia de la mezcla va a ser igual a la absorbancia de A más la absorbancia de B. Perfecto. A la longitud de onda 1. Listo.
Y la absorbancia a la longitud de onda 2 va a ser igual a la absorbancia del componente B más la absorbancia del componente A la longitud de onda 2. Simplemente quiero ir detallando lo que voy a hacer. Por ahora sí viene la representación matemática de la ley de Beer para determinar la concentración. Permíteme para un poco de agua. Entonces, listo. Vamos a definirla. Absorbancia a la longitud de onda 1. Absorbancia a la longitud de onda 1. Entonces, va a ser igual a la absorbancia de A más la absorbancia de B. Pero según Beer, ¿a qué es igual la absorbancia de un componente? La ecuación de Beer, ¿cómo dice? Absortividad molar por el ancho de celda por la concentración. Ok, entonces mire, va a ser a la absorbancia de A, va a ser igual a coeficiente de absortividad molar de A la longitud de onda 1 por el ancho de la celda, que es B, por la concentración de A. ¿Ok? Repito, lo que usted me dijo, estimado, sí, es la ley de Beer. Me dice que es el coeficiente de absortividad molar por el ancho de la celda por la concentración. Ok, pero yo tengo que empezar a definir bien las variables ahora, porque tengo dos especies y tengo que identificar cada una. Entonces, mire, va a ser igual al coeficiente de absortividad molar de A la longitud de onda 1, aquí, porque estoy en esta parte, longitud de onda 1, por el ancho de la celda por la concentración de A. Perfecto, ahí estamos bien. Más, ahora viene la representación de Beer por la absorbancia de A, perdón, de B. ¿Cómo sería, según la ecuación de Beer, en este caso, la absorbancia de B? De la misma forma que despejamos acá, o que reemplazamos acá. ¿Cómo quedaría la ecuación? Absortividad molar de B por la longitud de onda 1 por Sí. la longitud o el ancho de celda por la concentración de B. La concentración. Perfecto, estamos bien, eso es lo que es. Planteamos nuevamente, coeficiente de absortividad molar de A la longitud de onda 1 por el ancho de la celda, que es constante, por la concentración de A. Perfecto. Ahora, para definir la absorbancia de B, es el coeficiente de absortividad molar de B a la longitud de onda 1, porque estoy en este cuadrante, por el ancho de la celda, por la concentración de B. Entonces, esta es mi ecuación 1, para resolver esta parte del espectro. Ahora necesito irme del otro lado del espectro. Entonces, absorbancia a la longitud de onda 2. Apliquemos el mismo criterio. Ahora yo voy a definir la absorbancia a la longitud de onda 2. Esta va a ser igual entonces la absorbancia de A más la absorbancia de B. Pero cada uno de ellos lo vamos a reemplazar en base a la ley de Beer. ¿Cómo sería entonces la absorbancia de A la longitud de la mezcla? Perdón. ¿Cómo? Usted sabe del compuesto B, que es el azul, colocó absorbancia de A. En la gráfica. ¿Acá? Ajá, y no bueno, sí, claro. No importa, ahí. Ahora sí. Entonces, chicos, vamos a definirlo nuevamente con la ley de Beer. Entonces, vamos a decir que la absorbancia de la mezcla a esta longitud de onda 2, por eso le estoy diciendo, mire, absorbancia a la longitud de onda 2 va a ser igual a la absorbancia del componente de B a esa longitud de onda. Según Beer, ¿cómo quedaría? La misma forma en sentido contrario. Dígame. Coeficiente de absortividad molar. Coeficiente de absortividad molar de B por el ancho de la celda por la concentración de B. Ojo, a la longitud de onda 2, no se le olvide eso. Hacia la longitud de onda 2, se me olvidó. El ancho de la celda por la concentración de B. ¿Vale? Más, ahora voy a definir la absorbancia de A. La absortividad molar de A la longitud de onda 2. La longitud de onda 2 por el ancho de la celda por la concentración de A. Ok. Listo, chicos. Entonces, miren. Tengo esas dos ecuaciones matemáticas. ¿Y cuántas incógnitas tengo en esas dos ecuaciones matemáticas? Concentración de A y concentración de B.
concentración de B. ¿Cuántas incógnitas tengo? Dos. Dos. Dos, sí. Dos incógnitas, ¿no? Concentración de A y concentración de A. Concentración de B y concentración de B. ¿Están expresando ecuaciones? Sí, pero es la misma concentración. Si yo hago una mezcla independiente, si analizo acá, independiente, si analizo acá, va a tener la misma cantidad de uno del otro, ¿no? Es invariable en la mezcla. Entonces, chicos, con esas dos ecuaciones, yo puedo determinar simultáneamente la concentración de A y de B, o de compuesto 1, compuesto 2, o de permanganato y cromato, o de ácido acetilsalicílico y cafeína presente en una mezcla, aplicando esta ecuación. Si yo voy al equipo, yo sé los máximos de absorción. ¿Se fue la imagen? ¿Se fue la imagen? No. No. No, Ese no, profe, solo fue él. Fue a usted, estimado. Algo pasa con el internet. Pero bueno, sí, pero no importa. Acuérdense que el video va a quedar y ya ustedes observan bien esa parte. Miren, chicos. Absorbancia de la longitud de onda 1 y absorbancia de la longitud de onda 2, eso me lo entrega el equipo, que es un valor numérico. ¿Ok? Un valor numérico. ¿Por qué? Porque si yo analizo una mezcla de dos componentes, ya yo identifico los máximos de absorción y tomo la mezcla, la llevo al equipo y fijo las de luz a la longitud de onda 1. Y el equipo me entrega el valor de la absorbancia, un valor numérico. Luego, esa misma mezcla, ajusto la lámpara a la longitud de onda 2, llevo la mezcla y el equipo me entrega la absorbancia a la longitud de onda 2. O sea que estos dos valores son numéricos. ¿Okay? Y ustedes lo tienen. Van a ser números matemáticos. Ustedes pueden empezar a trabajar matemáticamente con él. Coeficiente de absortividad molar de A a la longitud de onda 1 y coeficiente de absortividad molar de B a la longitud de onda 1 se puede determinar experimentalmente. ¿Cómo se determina el coeficiente de absortividad molar de una especie matemáticamente o gráficamente? ¿Cómo lo determinaríamos, chicos? Profe, no es absorbancia sobre el ancho de la celda por la concentración. El coeficiente de absortividad molar se puede determinar matemáticamente con la ley de Beer, como usted dijo, con un estándar, ¿no? Si yo tengo un estándar que tiene su concentración conocida y le determino la absorbancia y sé el ancho de la celda, despejo como usted dice y determino el coeficiente de absortividad molar a esa longitud de onda, perfecto. Pero yo también puedo hacer una curva de calibrado. La pendiente de la recta, escuchen bien eso, la pendiente de la recta es el coeficiente de absortividad molar por el ancho de la celda. Siempre que ustedes hagan una curva de calibrado, el ejercicio anterior que nosotros hicimos, si ustedes analizan la pendiente va a ser el coeficiente de absortividad molar por el ancho de la celda. Siempre, ¿ok? Entonces, chicos, miren, si yo preparo dos sets de disoluciones estándar, uno de A y uno de B, y los evalúo a la longitud de onda 1 y a la longitud de onda 2, matemáticamente yo puedo determinar el coeficiente de absortividad molar de A a la longitud de onda 1, coeficiente de absortividad molar de B a la longitud de onda 1, coeficiente de absortividad molar de B a la longitud de onda 2 y coeficiente de absortividad molar de A a la longitud de onda 2. Preparando disoluciones estándar, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? Y repito nuevamente, yo tengo esta ecuación matemática. Mis incógnitas ya la declaramos, concentración de A y concentración de B. Estos valores ya yo se los dije, se pueden determinar simplemente llevando la muestra al equipo y me entrega la absorbancia. Yo necesito determinar estas expresiones matemáticas de alguna forma. Y les he dicho y les he planteado que yo las puedo determinar mediante regresiones lineales. Entonces, ¿puedo borrar esta parte del espectro? Ya eso lo entendimos y no hay ningún problema. Yo sé que hay dos longitudes de onda. Longitud de onda 1 y longitud de onda 2. ¿Vale? Voy a hacer dos curvas de calibrado. Uno a la longitud de onda 1 y otro a la longitud de onda 2. O sea, el equipo, yo preparo dos disoluciones estándar
y le digo al equipo que me fije la lámpara a la longitud de onda donde se observa el primer máximo de absorción. Y después le digo al equipo que me fije la lámpara a la longitud de onda donde ocurre el segundo máximo de absorción. Y preparo dos sets de disoluciones estándar, uno de A y uno de B. Cada una de esas disoluciones estándar las voy a medir a la longitud de onda 1 y la voy a medir a la longitud de onda 2. Absorbancia, concentración, digamos que en milimolar, concentración en milimolar. Chicos, para los que tengan buena memoria, en el espectro que yo le hice anteriormente, ¿quién presentaba el máximo de absorción a la longitud de onda 1? ¿El componente A o el componente B? El componente A. El A. Entonces, si hay una gran absorción de uno de los componentes, significa que ese va a tener una gran pendiente. Entonces, cuando yo evalúe su set de disoluciones estándares o patrón, resulta que ese va a tener una gran pendiente. ¿Y de qué depende la pendiente? Del coeficiente de absortividad molar. Si un compuesto tiene un gran coeficiente de absortividad molar, significa que él va a tener una coloración intensa más fuerte, significa que él va a absorber mayor cantidad de luz y por eso va a presentar una mayor absorbancia. Entonces, el componente A presenta una mayor absorción. ¿Y quién presentaba una mínima absorción a la longitud de onda 1? El componente B, ¿no? El componente B. Entonces, el componente B va a tener una pendiente como esta. Y miren, si uno de los dos componentes no absorbe a la otra longitud de onda, significa que su coeficiente de absortividad molar es 0, significa que esta parte es 0, entonces en la ecuación yo puedo eliminar ese término, porque el coeficiente de absortividad molar va a ser igual a 0, y cualquier valor multiplicado por 0 es 0, significa que esa parte de la ecuación se elimina. Por eso les digo, se puede simplificar la ecuación. Ahora, estas mismas disoluciones estándares, yo la voy a medir a la longitud de onda 2. Entonces, a la longitud de onda 2, ¿quién presentaba el máximo de absorción? El B. El componente B. Entonces, ahí yo voy a obtener una gran pendiente. ¿Por qué? Porque ahí el componente B es el que tiene la máxima absorción y la absorbancia de la mezcla o de la muestra problema tiene un valor gracias al gran aporte del componente B. Y el componente A tenía una leve absorción, ¿no? Había como una colita ahí en el componente B. ¿Okay? Y tendríamos nosotros 4 regresiones lineales. Cada una de ellas yo le puedo determinar la ecuación de la recta. ¿Okay? Cada una de ellas tiene una ecuación de la recta. Y miren, chicos, yo les dije que la pendiente, ese valor de la pendiente, es el coeficiente de absortividad molar por el ancho de la celda. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí, o esta curva que tiene esta pendiente, y ya dijimos que es el componente A, la pendiente que yo obtengo aquí es el coeficiente de absortividad molar de A a la longitud de onda 1 por el ancho de la celda. O sea que la pendiente que yo obtenga de esta curva va a ser la expresión que voy a colocar acá. Y también va a ser un número, ¿okay? Un valor, así como nosotros lo hemos determinado en las ecuaciones. Para este caso, el componente B, la pendiente va a ser igual, coeficiente de absortividad molar de B a la longitud de onda 1 por el ancho de la celda. O sea, el valor que va a ir aquí en la ecuación matemática. O sea, esta ecuación matemática que está aquí, nosotros la complementamos con las curvas de calibrado o las curvas de calibrado a la longitud de onda 1. De esa misma forma, nos vamos a las otras disoluciones estándar. Esta pendiente que yo observo aquí va a ser igual al coeficiente de absortividad molar de B a la longitud de onda 2 por el ancho de la celda. O sea, la expresión matemática que va aquí.
Y de esta ecuación matemática yo puedo determinar el coeficiente de absortividad molar de A a la longitud de onda 2 por el ancho de la celda. Miren, jóvenes, con dos sets de disoluciones estándar a dos longitudes de onda, yo puedo hacer 4 curvas de calibrado. Con las 4 curvas de calibrado, puedo determinar el coeficiente de absortividad molar de una especie a la primera longitud de onda por el ancho de la celda. ¿Y eso quién va a ser? La pendiente. De esa misma forma, determino los otros valores de pendiente y puedo reemplazar en la ecuación. Entonces, tengo la absorbancia de la muestra a la longitud de onda 1, a la longitud de onda 2, tengo los coeficientes por el ancho de la celda y los únicos que tengo como variables son las concentraciones de los dos componentes. Y ahora sí puedo utilizar esas dos ecuaciones para reemplazarlo. Si yo tengo dos ecuaciones matemáticas con dos incógnitas, se puede resolver el ejercicio. ¿Preguntas? Profe, ¿no había dicho que el coeficiente de absortividad molar de B y la longitud de onda 1 se cancelaba? O sea, Si quedaba es cero, cero. sí. Exacto. Si es cero, sí. Si es cero, sí. Pero ¿cómo nos damos cuenta si es cero? Cuando yo prepare el set de disoluciones y vaya al equipo y mida la absorbancia, si es cero, la absorbancia tiene que darme cero. ¿Ok? Yo lo puedo representar aquí y de pronto con la gráfica decir que es muy bajo el valor. Pero yo tengo que ir al equipo y el equipo es el que me va a decir si el coeficiente de absortividad molar es cero o no es cero. O sea que si es cero, todas las disoluciones estándar de él a esa longitud de onda deben dar igual a cero. ¿Me entendió? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bueno, chicos, yo como siempre digo, todo se ve mejor con un ejercicio. Voy a plantear un ejercicio, pero no con las disoluciones estándar, sino que ya tienen los coeficientes de absortividad molar. ¿Ok? Porque a la hora de hacerlo con las disoluciones estándar, ustedes lo van a hacer en su laboratorio. Estoy seguro porque está planteado resolverlo. Bueno, yo lo voy a resolver en el laboratorio que doy. ¿Ok? Profe, tiene el micrófono apagado. Ok, sí que me había entrado una llamada y se desactivó todo. Chicos, el ejercicio que los vamos a trabajar ahora, un ejercicio que ya les entregan estos valores, ¿vale? Pero yo lo planteo de esa forma porque se puede extender si lo hacemos con las 4 curvas de calibrado, pero esto ustedes lo van a hacer en los laboratorios porque está planteado en los cronogramas. Pero por lo bueno, ya ustedes conocen de dónde viene la ecuación y cómo se puede resolver. Nosotros vamos a hacer la metodología ahora, ¿ok? Entonces, chicos, les voy a mostrar el ejercicio en el computador y pasamos a resolverlo. Ok, ya estoy desde el computador. Voy a mostrarle el ejercicio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en su carpeta. Amigo, Chinitra, Domingo. No. Chicos, ¿todos ven el ejercicio? ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Chicos, ¿todos ven la pantalla, no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿cómo dijo María que no la escuché? No la escuché, joven, o es que no escucho bien. ¿Alguien me diga algo para decir que tengo un problema con el audio?
No, profe, ya no dijo nada, sino que como que se le activó el micrófono. Ah, perfecto, entonces eso sí. Ahora sí. Bueno, jóvenes, miren, aquí le planteamos el ejercicio. Espera un momento mientras... Miren, chicos, este es un típico ejercicio de dos componentes en una mezcla. Entonces, miren, se puede determinar las concentraciones de una mezcla de hierro y cobre formando el complejo de hexaciano-rutenato, ¿no? Este es el ligando. El ligando, cuando está en contacto con hierro y con cobre, genera dos complejos, pero dos complejos diferentes, no que genera un mismo complejo con los dos, no. Este ligando con el hierro genera un complejo que tiene una coloración y este ligando con el cobre genera otro complejo con otra coloración. Cuando el ligando genera el complejo con el hierro, genera un complejo que tiene una máxima absorción a 550 nanómetros y tiene esa coloración con un azul violáceo. Y con el cobre tiene una coloración gris pálido y tiene una gran absorción a 396 nanómetros. Las absortividades molares de los complejos se resumen en la tabla. Aquí tengo las dos absortividades molares. Y nosotros necesitamos determinar la concentración de hierro y de cobre en esa muestra problema. Entonces, miren, la ecuación que yo les planteé con antelación aquí en el pizarrón, acuérdense que tienen dos absorbancias, absorbancia a la longitud de onda 1 y la absorbancia a la longitud de onda 2. Miren que el ejercicio se lo dice. Cuando una muestra que tiene hierro y cobre se analiza en una cubeta, o sea, en una cubetica de 1 centímetro de paso óptico, la absorbancia a 550 nanómetros es de 0,183. Esa es la absorbancia 1. Pues yo la bautizo como 1. Ustedes pueden bautizarla como ustedes quieran. Y la absorbancia a 396 nanómetros, o sea, la otra absorbancia, tiene un valor de 0,109. Con eso yo voy a determinar la concentración de hierro y de cobre. Entonces, miren, las dos longitudes de onda donde ocurren las máximas absorciones. Una ocurre a 550 y la otra ocurre a 396. ¿Quién absorbe con mayor intensidad a 550 nanómetros? De las dos especies, entre el cobre y el hierro. El hierro. El hierro. El hierro. Significa que si nosotros hacemos un análisis como el que hicimos en el pizarrón y yo hago el espectro de absorción, el componente que más absorbe a la primera longitud de onda es el hierro y el otro tiene una pequeña absorción, muy baja. Miren que es 34, un valor bastante chico. Y en la otra parte del espectro, donde existe la otra máxima absorción, ¿quién absorbe con mayor intensidad? Entonces, en este caso va a ser el cobre. El cobre. El cobre, y el hierro tiene una absorción leve, pero bueno, tiene una pequeña absorción. Entonces, miren que los dos componentes, cuando están en una mezcla, van a presentar también dos máximos de absorción. Y esos son los dos valores que entrega el ejercicio. 0,183 a 550 nanómetros y 0,109 a 396 nanómetros. Miren que el ejercicio no me da más nada. Él me dice, bueno, genera dos complejos. La absorbancia a la longitud de onda 1 es tal valor y la absorbancia a la longitud de onda es tal valor. Determina la concentración de hierro y cobre. ¿Vale? ¿Cómo podemos empezar a resolverlo? Listo, el ejercicio ya me entrega los coeficientes de absortividad molar. Si el ejercicio no me lo hubiese entregado, yo lo que hago es un set de disolución patrón de hierro, un set de disolución patrón de cobre. Y hago la curva de calibrado a 550 nanómetros y obtengo la pendiente. Y esa pendiente es el coeficiente de absortividad molar por el ancho de la celda. Y para el cobre lo evalúo también a 550 nanómetros, determino la pendiente y ese es el valor. Miren que uno tiene una gran pendiente y un gran valor y eso depende única y exclusivamente del coeficiente de absortividad molar. ¿Vale? Entonces, con estos datos, chicos, nosotros podemos resolver el ejercicio, podemos resolver la concentración de las dos especies presentes en la disolución. Entonces, voy a dejar la presentación aquí para colocar los datos en el pizarrón y empezar a resolver la parte matemática. Acá es solamente la parte matemática, la parte química y la parte de acá de análisis es plantear las dos ecuaciones en base a la ley de Beer. Y ya después la resolución viene solamente un tratamiento matemático, ¿vale? ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Profe, disculpe, Sí. cuando el hierro está solo, tiene una absorción una longitud de onda establecida, pero cuando ya hay varios componentes, la absorción del hierro disminuye o sigue siendo igual. O sea, el coeficiente de absortividad molar de él va a ser el mismo y no cambia, es invariable. No, pero perdón, la absorbancia. O sea, varía cuando está con otros compuestos. Vuelvo y te repito algo. El coeficiente de absortividad molar de él es invariable. La absorbancia de una especie que tenga hierro varía, o sea, aumenta o disminuya, depende de la concentración de la especie de hierro y depende del volumen de la disolución, ¿no? Si la concentración de hierro se mantiene constante y tú la adicionas a otras especies, significa que el volumen de la disolución aumenta, y si la cantidad en moles se mantiene constante el hierro, eso hace que la concentración disminuya. Y si la concentración disminuye, la absorbancia también disminuye. ¿Me entendió esa partecita? Sí, profe, sí. Claro, o sea, tú puedes tener la misma cantidad. Si tú tienes la misma cantidad de la especie y la misma disolución y no varía, la absorbancia se mantiene constante. Pero si tú empiezas a adicionar más especies y el hierro la mantiene constante, eso significa que el volumen total de la disolución aumenta, pero la misma cantidad de hierro se mantiene constante. Y la absorbancia, como disminuye la concentración, va a disminuir también. ¿Ok? Perfecto, chicos. Entonces voy a pasar al pizarrón para resolver esta partecita. Entonces, micro. Ok, chicos. Entonces, voy a borrar esta partecita. Voy a dejar la ecuación para como que tener una idea cómo vamos a plantear la ecuación. Entonces, vamos a hacer la misma tabla acá. Hierro, cobre, coeficiente de absortividad molar a 550 nanómetros y coeficiente de absortividad molar a 396 nanómetros. La del hierro tiene un gran valor que es 9970 y la del cobre tiene un valor de 34. Acá el hierro tiene 84 y acá 856. Ok. Y el ejercicio me dice que la absorbancia a la longitud de onda de 550 nanómetros es igual a 0,183 y la absorbancia a 396 es igual a 0,109. Listo, chicos. Esos son los datos que me está entregando el ejercicio, ¿vale? Esos son los datos que yo preciso para resolver toda la ecuación matemática. Voy a dejar de presentar para que se pueda observar el pizarrón en su máxima esplendor, ¿no? Bueno, jóvenes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Miren que el ejercicio me entregó diferentes valores que yo puedo asociarlo ahora a las dos ecuaciones. Vamos a plantear la primera ecuación. Digamos que la absorbancia 1 es 550 nanómetros, ¿no? Digamos, perdón, la longitud de onda 1 y la longitud de onda 2 es 396. Para ubicar la ecuación, para que se nos haga más fácil identificarla, ¿no? Entonces, absorbancia a la longitud de onda 1. Yo estoy diciendo que longitud de onda 1 es 550 nanómetros. ¿Cuánto es la absorbancia de la mezcla a 550 nanómetros? 0.183. Ok, 0,183. Ok, miren que es un valor, yo les decía, es un valor matemático. Coeficiente de absortividad molar de A. Vamos a decir, para utilizar esta ecuación, que A es el hierro y B es el cobre. Ya, simplemente para bautizarlo, como para colocar de ejemplo esta ecuación. Entonces, coeficiente de absortividad molar del hierro a la longitud de onda 1 a 550 nanómetros. ¿Cuánto es? 9.970. 9.970. Ok, ahí están las unidades, que es
litro por mol a la menos, perdón, ¿sí? Litro por mol a la menos 1 por centímetro a la menos 1. Por el ancho de la celda. ¿Cuánto es el ancho de la celda? 1 centímetro. 1 centímetro. Después simplificamos eso. Por la concentración de A. ¿Y A quién es? Hierro. ¿Ok? Miren que ya planteamos la primera ecuación, la primera parte de la ecuación. Ahora falta la segunda. Entonces, más. Voy a seguir aquí abajito, ¿no? Ya después simplificamos un poco más la ecuación. Más. Coeficiente de absortividad molar del cobre a la longitud de onda 1. ¿Cuánto es? 34. 34 litros por mol a la menos 1 por centímetro a la menos 1 por 1 centímetro de paso óptico por la concentración de cobre. Vean que ya tengo la primera ecuación. Esa es mi primera ecuación. Ya puedo borrar la primera ecuación acá porque ya la utilicé y planteé mi ecuación matemática frente a este ejercicio. Ahora, vamos a plantear la absorbancia 2. ¿Cuánto es la absorbancia a la longitud de onda 2? Que es 396. ¿Cuánto es el valor? 0.109. 0,109. Ok. Va a ser igual a coeficiente de absortividad molar de B a la longitud de onda 2. ¿Cuánto es? Vuelvo y repito. Coeficiente de absortividad molar de B. B, en este caso sería cobre, a la longitud de onda 2, que es 396. Coeficiente de absortividad molar. No, de B. B es cobre. 856. Exactamente. Litro por mol a la menos 1, por centímetro a la menos 1, por 1 centímetro de paso óptico, por la concentración de B. Y B nosotros lo bautizamos como cobre. Miren que todo depende como ustedes bauticen las cosas. Más, ahora viene esta parte de la ecuación. Coeficiente de absortividad molar de A, sería hierro, a la longitud de onda 2. Es 390. Okay, 84 litros por mol a menos 1 por centímetro a la menos 1 por 1 centímetro de paso óptico por la concentración de ¿quién? De hierro. Ok, jóvenes, y aquí tengo la ecuación 2. Esas son las dos ecuaciones matemáticas que yo preciso para resolver matemáticamente o algebraicamente y determinar la concentración de las dos especies. Voy a borrar esto porque quiero simplificar las dos ecuaciones, ¿no? Cuando yo le digo simplificar es eliminar este centímetro con eso, esto con esto, esto con esto y esto con eso. Recuerden que centímetro a la menos 1 por centímetro se elimina el centímetro, ¿no? Entonces la ecuación 1 me quedaría de esta forma. 0,183 va a ser igual a 9.970 litros sobre mol por la concentración de hierro 3 más 34 litros sobre mol por concentración de cobre 2 más. Miren que así me quedó la primera ecuación. Y la segunda ecuación me queda que 0,109, se lo estoy haciendo paso por paso para que ustedes vean el proceso, 856 litros por mol por concentración de cobre 2 más. Más, vamos por acá, 84 litros sobre mol por la concentración de hierro 3 más. Listo, jóvenes. Planteé las dos ecuaciones. Ahora, ¿cómo puedo empezar a abordar esas dos ecuaciones para poder determinar concentración de hierro o concentración de cobre? ¿Qué me dicen? ¿Qué puedo hacer cuando tengo dos ecuaciones con dos incógnitas? Igualar, profe.
Se puede igualar o se puede llevar una variable en función de la otra y reemplazarlo en la otra ecuación, ¿no? Miren, de la ecuación 1, vamos a despejar una de las dos variables. ¿Cuál quieren despejar? ¿Concentración de hierro o concentración de cobre? Díganme. La hierro, profe. Ok, vamos a De despejar hierro. concentración de... Perfecto, vamos a determinar concentración de hierro. Entonces, de la ecuación 1, la concentración de hierro 3 más va a ser igual. Esta expresión que está sumando pasa al otro lado a restar, ¿no? Miren, yo voy a despejar eso. Entonces, esta expresión que está sumando pasa al otro lado a restar, ¿no? Sí. 0,183 menos 34 de litros por mol por la concentración de cobre 2 más. Y esta expresión de él, que está multiplicando la concentración de hierro, pasa al otro lado a dividir. Entonces, sobre 9.970 litros sobre mol. ¿Vale? Entonces, he determinado a qué va a ser igual la Disculpe, concentración. ¿puede repetir? ¿Qué cosa, estimada Angie? Es que se me entrecortó. Perfecto. Yo voy a despejar la concentración de alguna de las dos especies. Sus compañeros me dijeron, profe, concentración de hierro. Listo. Me voy a la ecuación 1 o a la ecuación 2, a la que ustedes quieran. O sea, eso no importa. Entonces me voy a la ecuación 1 y voy a despejar esta expresión. Entonces digo, concentración de hierro va a ser igual. Este término que está sumando pasa al otro lado a restar. Y es lo que dice, 0,183 menos el término que está sumando a la concentración de hierro, que es lo que plantea acá. Y 9.970 que está multiplicando a la concentración de hierro pasa al otro lado a dividir. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. ¿Ningún problema? No. Ok, entonces incluso estos valores acá ya se pueden ir eliminando, ¿no? Ok, entonces miren, digamos que esta es la ecuación 3. Entonces ahora reemplazamos 3 en... Si yo despejé concentración de hierro de la ecuación 1, ahora lo voy a reemplazar en la ecuación 2. Si yo hubiese despejado la concentración de hierro en la ecuación 2, entonces lo reemplazo en 1, que es como hacer un proceso de igualdad, ¿no? Entonces, ahora, en la ecuación 2, donde yo vea concentración de hierro, lo voy a reemplazar por toda esta expresión matemática. ¿Vale? Entonces, la ecuación 2 me queda de esta forma. 0,109 va a ser igual a 856 litros sobre mol por la concentración de cobre 2 más 84 litros sobre mol por concentración de hierro, pero la concentración de hierro, jóvenes, es toda esta expresión matemática, ¿no? 0,183 menos 34 por la concentración de cobre 2 más sobre 9.970. ¿Listo, jóvenes? Esa sería una expresión matemática donde solamente tengo una variable. ¿Cuál es la variable? Concentración de cobre. Es mi única expresión. ¿Ok? Ahora hay que resolverla. ¿Cómo? Resolviendo primero que todo este paréntesis o este corchete para llevarlo a la expresión de concentración de cobre, buscar algún término en común con otra expresión y empezar a resolverlo. Vamos a empezar, ¿no? Inicialmente necesito resolver esta parte para poder simplificar mi trabajo, ¿no? Entonces vamos a dejar este valor constante y voy a seguir por esta región. ¿Cómo podemos resolver este corchete matemáticamente? Bueno, ¿qué me dicen ustedes? Analícenme.
¿Cómo puedo resolver esta expresión? Despejando la concentración de cobre. ¿Y cómo la podemos despejar si ya está multiplicado por este valor constante y restado de este término y tenemos que dividir sobre esta expresión? ¿Cómo lo haríamos? Tenemos que resolver ese paréntesis. Entonces, miren, esto lo voy a dejar constante. Más 84 litros sobre mol por esta expresión que nosotros tenemos aquí es lo mismo que 0.183 sobre 9.970 menos 34 sobre 9.970 por la concentración de cobre. ¿Esto es lo mismo? ¿Puedo hacer eso? Sí, sí puede. ¿Cierto que sí? Y miren, esto es un valor numérico, esto es otro valor numérico, esto es un valor numérico. Ya puedo romper esa primera parte. Entonces, ¿cuánto da, chicos? Ayúdenme con la calculadora. 0,183 entre 9.970 multiplicado por 84. Vuelvo y repito para que no se me pierdan esta expresión primero, ¿no? 0,183 entre 9.970 y lo multiplico por 84. ¿Cuánto me da eso? 6.99. 6.99. ¿Así nomás? Sí, 29. Ah, por 10 a la menos 4. Ah, eso sí me hacía falta. Por 10 a la menos 4 litros sobre mol. ¿Ok? Menos. ¿Cuánto da 34 entre 9.970 y lo multiplican por 84? $0.286. Por concentración de cobre, ¿no? Bueno, esto también es por litro sobre mol. Ok, chicos, ya rompí este paréntesis. Me voy arriba. Ahora vamos a plantear toda la ecuación. Miren que esto solamente estoy aplicando matemática, ¿no? No es nada álgebra, nada más estoy utilizando. Entonces, que la ecuación es toda esa. Vamos a plantearla. 0,109 va a ser igual a 856 litros por mol por la concentración de cobre 2 más todo lo que me dio el paréntesis que he roto, ¿no? 6.99 por 10 a la menos 4 litros sobre mol menos 0,286. Dígame. ¿Podría subir un poquito la cámara? Perfecto, sí, dale. Ahí. ¿Se ve? Sí, mejor. O sea, lo que hice fue aplicar toda la ecuación. Acuérdense que la ecuación la había dejado corta hasta aquí porque quería resolver esa parte. Entonces, lo único que hice fue completarla, ¿no? 0,109 va a ser igual a 856 litros sobre mol por la concentración de cobre más lo que me dio la ruptura del paréntesis o del corchete. Bueno, jóvenes, si ustedes analizan, ya tengo una ecuación con dos valores constantes, esto es un valor constante, esto es otro valor constante, ¿vale? Concentración de cobre y concentración de cobre. Tenemos absolutamente todo y podemos resolver ahora la expresión. ¿Preguntas hasta ahora? Ninguna, profe. Bueno, entonces, este valor que está sumando puede pasar al otro lado a Restar. restar. Vamos a restar entonces 0,109 menos 6.99 por 10 a la menos 4. Vamos a dejar ahí las unidades. Va a ser igual a 856
litros sobre mol por la concentración de cobre 2 más menos 0,286 por concentración de cobre 2 más litros sobre mol. ¿Vale? Hasta ahí. Listo, chicos. Estos son dos valores constantes. Podemos hacer la operación matemática. Y aquí tenemos un factor común. ¿Cuál es el factor común? Concentración de cobre. Entonces, concentración de cobre va a ser igual o multiplica a 856, son las mismas unidades, ahora lo planteamos entre paréntesis, menos 0.286 corchete litros sobre mol. Esta operación también la podemos resolver. ¿Cuánto me da esta primera ecuación? 0,109 menos 6.99 por 10 a la menos 4. Da 0.1008. Esto da 0.10. 1008 ¿Sí? no, sino 108. 108. Perfecto, 108. Perfecto. ¿Y cuánto da esta expresión aquí? 855.714. Litros por mol. Ok. Este valor que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, ¿no? Sí, este valor que está multiplicando a concentración de cobre pasa al otro lado a dividir. Sobre 885.714. Y eso igual a la concentración de cobre 2 más. ¿Cuánto me da eso? 1.26 por 10 a la menos 4. 1.26 por 10 a la menos 4. Mol por litro, ¿no? Molar. Listo, jóvenes. Determinamos la concentración de cobre. Ahora necesito la de hierro. Pero nosotros habíamos determinado una ecuación matemática para determinar la concentración de hierro. ¿Quién me la recuerda? Que se me olvidó. O sea, la borré. La ecuación 3, la que nosotros reemplazamos en 2. ¿A qué era igual la ecuación 3? 0.183 menos 34 litros sobre mol por la concentración de cobre. ¿Ok? Sobre. O sobre 9.970. ¿Ok? Miren, concentración de cobre, ya la obtuvimos. 1.26 por 10 a la menos 4. La reemplazo. Entonces, concentración de hierro 3 más va a ser igual. 0.183 menos 34 que multiplica la concentración de cobre, que es 1.26 por 10 a la menos 4 sobre 9.970. ¿Vale? Y esto, chicos, me da la concentración de hierro 3 más. ¿Vale? Resuelvan eso. 1.26 por 10 a la menos 4 lo multiplican por 34. A eso, obviamente, le han restado 0,183 y lo dividen entre 9.970. ¿Cuánto daría?
¿Cómo van? Profe, me dio 1.79 por 10 a la menos 5. 1.79 por 10 a la menos 5 molar. ¿A todo le da eso, chicos? Sí. Perfecto. Entonces, miren, se pudo resolver o se pudo determinar la concentración de dos especies. En este caso, una especie era cobre, la otra especie era hierro, pero se pudo obtener simultáneamente. Cuando yo le digo simultáneamente, ¿a qué me refiero? Que no hubo necesidad de enmascarar o separar el cobre del hierro, sino en la misma mezcla, con un proceso o analizándolo a nivel de espectroscopía, pudimos determinar la concentración de las dos especies aplicando regresión lineal múltiple. Bueno, en este caso aplicando dos juegos de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Okay? El ejercicio ya les entregaba los coeficientes de absortividad molar. Si el ejercicio no le plantean los coeficientes de absortividad molar, recuerden que eso se puede obtener a partir de la pendiente. Siempre que ustedes obtengan una curva de calibrado mediante espectroscopía, graficando absorbancia versus concentración, la pendiente de la recta va a ser el coeficiente de absortividad molar por la celda o el paso óptico, ¿ok? Entonces, si nosotros hubiésemos hecho 4 curvas de calibrado, hubiésemos podido determinar los diferentes coeficientes de absortividad molar. ¿Vale? Jóvenes, ¿preguntas? ¿Puede para subir un poquitico la cámara? Pero por supuesto, pensé que estaban haciendo la última partecita. ¿Hay o más? Listo, gracias. Perfecto. Y listo, jóvenes. Miren que el ejercicio, la parte como química, el fundamento de la ley de Beer, la parte de la absorción, estaba en simplemente plantear las dos ecuaciones, 1 y 2. De ahí en adelante, lo único que nosotros hemos hecho es álgebra, ¿okay? Resolver un juego de dos ecuaciones con dos incógnitas. Se puede hacer igualando o se puede hacer reemplazando una de las variables, que en este caso fue la concentración de hierro, y la reemplazamos en la otra ecuación. Solamente es aritmética, solamente jugar con procesos matemáticos relativamente sencillos, recordar un poco esa partecita y nada, o sea, resolver la ecuación y determinar la concentración de las dos especies. ¿Preguntas, chicos, hasta ahora? De momento no, profesor. ¿Qué les pareció el ejercicio? Interesante, ¿no? Sí. Les aseguro que así no lo van a encontrar resuelto en los libros, ¿no? Libros de una vez plantean las dos ecuaciones y les llegan a los valores de las concentraciones de las dos especies. Jóvenes, por acá dice que el ejercicio es largo. Lo que pasa es que fue hecho paso por paso, ¿no? Paso por paso, detallito por detallito, para que ustedes después, cuando se enfrenten a ello, lo puedan resolver de la mejor forma. Jóvenes, nosotros estamos en la fecha para empezar a intentar cuantificar el curso. Entonces, ¿le parece si la otra semana hacemos un taller donde apliquemos todo esto que nosotros hemos desarrollado hasta la fecha? Porque yo no evalúo nada que no haya dado, jóvenes. Todo lo que nosotros hemos dado hasta la fecha. Y el examen, o el examen que tenemos planteado, lo dejamos para dentro de 15 días. Que ahí vamos a estar a la fecha de poder entregar nota del primer corte parcial. Profe, el taller sería en la clase, o sea, en las 2 horas de la clase. Sí, yo les entrego y ustedes empiezan a resolver, ahí vamos a interactuar. Yo voy a estar aquí con ustedes como siempre, porque este es mi espacio con ustedes. Y cualquier duda que asalte, dependiendo del ejercicio, pues estamos para resolverlo. Y la idea es que se fogueen con los diferentes ejercicios que nosotros hemos trabajado, porque igual siempre mantienen su grado de complejidad. O sea, no mucho, pero siempre tiene sus detallitos que hay que tenerlos claros. Y después, pues, el examen va a estar en base a lo que nosotros hemos trabajado. ¿Ok?
Profe, Chicos, en sus laboratorios, ¿cómo van? ¿Qué me dice, Harold? Que no le escuché. ¿Los ejercicios serían para calificar o para nosotros repasar? ¿Qué cosa? Los ejercicios de la próxima clase, el taller. Para calificar, estimado. Así que ¿Sería con individual toda. o en grupo? No, individual no, yo no voy a colocar algo individual. Mire que son 40 estudiantes, no. Un grupito de máximo 4. Listo, profe. Sí, grupo de 4. Me parece que sería buena Y se lo entregaría buena idea, ¿no? el mismo día. Ahí vemos cómo van desenvolviéndose con el ejercicio. Ah, ok. ¿Okay? No hay ningún problema con eso. Igual, ustedes saben que de pronto a algunos se le puede ir la luz y va a tener inconveniente la luz o el internet o algo por el estilo. Entonces hay que tener esa flexibilidad en la hora de la toma de notas. A la hora del examen sí va a ser un poco más estricto, pero bueno. Entonces, chicos, para la próxima semana, taller, y para 15 días el examen o la actividad que nosotros vamos a utilizar para evaluar. ¿Ok? ¿Preguntas? Todo claro, profe. Perfecto. ¿Puedo quitar esta cámara, la del pizarrón, para irme al computador? Sí, señor. Profe, sí. Señor. Perfecto, permiso. Ok, chicos, entonces, ahora que terminemos la clase, y empieza el proceso de descarga del vídeo. El video demora como 1 hora en descargarse, entonces yo voy a hacer todo lo posible para colgárselo hoy con el ejercicio también, o sea, con el enunciado del ejercicio para que ustedes tengan toda la información y que vayan estudiando en base a los temas, ¿no? Chicos, les iba a preguntar, ¿cómo van con los laboratorios? ¿Han desarrollado? Profe, perdón, ¿a dónde lo va a subir? Sí, profe, ¿que a dónde va a subir el video? Que quedé mucho. ¿Cómo que no le escuché bien? ¿Por dónde va a subirlo el Classroom, video, como profe? siempre. Ahí donde están. Ok. Sí, yo lo tengo ahí como en actividades, Okay. y cada una de las sesiones que nosotros hemos trabajado, ahí le coloco videoclase y presentación, si he trabajado presentación o el ejercicio en particular. En la clase pasada yo les había colgado el video, el anunciado y la plantilla de Excel, donde tenía la resolución del ejercicio. ¿Vale? ¿Preguntas, jóvenes? Profe, no se le olvide también montarlo al grupo de los miércoles. Ah, sí, claro. Claro, sí. Sí lo tengo presente, Angie. ¿Preguntas? Bueno, jóvenes, si no tenemos ninguna, podemos dar por terminada la clase de hoy. Vamos a terminar por mientras, pues, la grabación.